Hoy vamos a explorar una idea que, la verdad, va un poco a contracorriente de casi todo lo que nos han enseñado. Completamente. ¿Qué pasaría si a nuestros monstruos internos, no hubiera que matarlos, sino entenderlos? Ujú. Y si la clave para liberarnos de ellos no fuera una guerra, sino una reconciliación. Fíjate que es un planteamiento fascinante. Totalmente. Y es que tenemos en la mesa un material que nos llegó y es de verdad muy especial. Son unas notas y un poema de un autor colombiano, Jesús Francisco Mendoza Gutiérrez. Que firma como Gesfran, ¿cierto? Exacto, como Gesfrán. Y su poema se llama La belleza detrás del odio. Y créanme, es un título que hasta se queda corto. Wow. La misión de hoy es, usar sus palabras como un mapa para un viaje al interior, para descifrar un mensaje sobre la memoria, sobre esas cargas que heredamos sin saber, y sobre cómo mirar a nuestras sombras, a los ojos, al parecer, es el único camino para encontrar la luz. Es que de entrada nos obliga a cambiar el chip por completo. Estamos, no sé, como programados para la lucha, para la batalla. Claro, el típico vence tus miedos. Exacto, conquista tus demonios. Es un lenguaje totalmente bélico. Y la propuesta que vamos a desmenuzar hoy, según estas fuentes, es todo lo contrario. Un acto de amor, dice. Sí, habla de un acto de amor, de aceptación, como la herramienta de transformación más potente que existe. Y para entenderlo, pues vamos a tener que navegar por aguas que mezclan espiritualidad, psicología y un simbolismo que se siente muy, muy antiguo. Ok, a ver, para poder entrarle a un poema que se oye tan denso, creo que primero hay que entender la mente que lo creó. ¿Quién es este autor? Buena pregunta. El material nos lo presenta como Jefran, un escritor y poeta de Santa Marta, Colombia, y hay varias pistas en su biografía que me parecen la clave para descifrar todo lo demás. ¿Cómo cuáles? Bueno, nos dicen que su obra gira en torno a la memoria, la herencia emocional, que ha ganado premios del Ministerio de Cultura de allá, pero lo que me vuela la cabeza es cómo describen su voz. A ver. Dicen que es una mezcla de espiritualidad, reflexión psicológica y simbolismo ancestral. O sea, no son tres cosas que suelas ver juntas, ¿o sí? Para nada. Y no son solo etiquetas, ¿eh? Lo interesante es ver cómo lo fundamenta. Las notas que tenemos mencionan que su trabajo está muy influenciado por el concepto del tikkun. Tikkun. Tikkun es una palabra que viene de la mística judía, de la cábala, y que a grandes rasgos se traduce como reparación o rectificación. Ok. Pero no es solo reparar tus propios errores como, no sé, ir al taller a que te arreglen el coche. Es la idea de reparar el alma, de sanar lo que se rompió no solo en ti, sino en generaciones pasadas. O sea, a ver, espera un momento. Reparación del alma y de lo heredado. Suena enorme. Lo es. Es la idea de que no empezamos de cero, que llegamos a este mundo con una especie de, no sé, software emocional preinstalado, con bugs que no son nuestros, pero que igual nos afectan. Exactamente esa es la idea. Y aquí es donde se pone bueno, porque Gesfran no se queda en lo místico, lo ancla en la ciencia. ¿Así? Sí, las notas mencionan explícitamente la resonancia de las neuronas espejo y la influencia del entorno. Ahí te voy a requerir. Neuronas espejo. Es uno de esos términos que oímos por todos lados, pero creo que pocos sabemos realmente qué son o cómo funcionan en un contexto como este. ¿Nos lo puedes explicar como si tuviéramos 5 años? Claro, con gusto. Mira, imagina que ves a alguien sonreír. En tu cerebro, sin que tú hagas nada, se activan las mismas zonas que se activarían si tú estuvieras sonriendo. Ok. Lo mismo pasa si ves a alguien triste o con miedo. Esas son las neuronas espejo. Son, digamos, la base de la empatía. Ya. Ahora, lleva eso a la infancia. Si creciste viendo a tu padre reaccionar con un miedo desmedido a la escasez, o a tu madre con una ansiedad que la paralizaba ante el conflicto, Claro. tus neuronas espejo estuvieron resonando con eso durante años. Aprendiste esos patrones emocionales no porque te los explicaran con palabras, los viste, los sentiste como propios. Así es como se hereda el miedo entonces, a un nivel casi celular. Exacto. El autor nos dice que esa herencia no es un fantasma etéreo, es un mecanismo neurológico y social muy, muy concreto. No, bueno, me acaba de caer un 20 gigante. Entonces, está construyendo un puente entre una idea mística de hace siglos y lo que la neurociencia está descubriendo hoy. Justo.
Y todo para decirnos que esos monstruos de los que habla el poema, esas sombras pecaminosas, no son fallas de nuestro carácter. Para nada. Son programas que corren en segundo plano, heredados y aprendidos en silencio. Precisamente. Son los enemigos que nos gobiernan desde adentro sin que ni siquiera sepamos que están ahí. Y esa es la premisa central que nos prepara para lo que viene. Híjole, con todo este contexto, creo que el poema va a pegar distinto. Una cosa es la teoría y otra es verla hecha arte, hecha palabra. Totalmente de acuerdo. Las notas sugieren leerlo despacio, y creo que es lo mínimo que podemos hacer. Se titula La belleza detrás del odio. Con el transcurrir de mi tiempo, en las etapas de mi vida, crecí al lado de un amor que no sentía ni veía. Era mi otra parte, que con el tiempo lo descubrí, esa parte de mí que no entendía, y yo moría. Llevaba historias, leyendas, de la creación y de lo antes de la creación, que heredé y formó criaturas del hechizo de los miedos infundidos, y se convirtieron en reyes sodomitas que gobernaban la tierra y un pueblo sin espadas por su inocencia. No tenían alimentos como un pan con que comer. Y llegamos al monte de muerte, al monte de sanación, y las tablas y sus escrituras manifestaban: amarás a tu enemigo, ese que camina en tu interior contigo, heredado de tus padres, heredado de un sueño en una noche que nunca te pensaron, porque la lujuria encendía esa noche y nacimos. Pero el amor reconstruyó la noche y la hizo día, y ese fantasma que caminó a tu lado, que odias, que aborreces, tu pecado, ahora lo miras y lo conviertes en un ángel, y esa estrella que mirabas a distancia tuya, ahora te da libertad que puedes abrazar y hacerla tuya. Uf, hay que tomar aire después de eso. Es denso. Y es brutalmente honesto. El concepto de su biografía está tejido ahí dentro. No es un texto separado, es la manifestación de toda su filosofía. Sí, es clarísimo. Cuando dice heredé y formó criaturas del hechizo de los miedos infundidos, es que no pudo ser más clara. No dice yo creé mis miedos. No, dice heredé. Heredé algo que formó criaturas dentro de mí. Es el ticún y las neuronas espejo hechos poesía. Es la idea de que nacemos con un equipaje que no empacamos nosotros. Totalmente. Y hay imágenes que son un golpe. Me quiero detener en una que es muy, muy fuerte. Reyes sodomitas que gobernaban la tierra. A ver, entiendo la metáfora de que los miedos nos gobiernan, pero la elección de palabras es súper específica, muy cargada. Sí, muchísimo. ¿Por qué reyes sodomitas? ¿Por qué no tiranos, dictadores, demonios? ¿Qué nos dice esa referencia bíblica tan particular? De buena pregunta, porque ahí está el meollo del asunto. Usar la imagen de Sodoma no es casual. En el imaginario colectivo, Sodoma no solo representa el poder corrupto, Ajá. sino un tipo de comportamiento que es visto como antinatural, vergonzoso, algo que debe ser castigado y destruido por un poder superior. Ah, claro. Entonces, estos reyes no son solo tiranos, son las partes de nosotros que hemos aprendido a juzgar como pecaminosas, como inherentemente malas y dignas de castigo. La culpa, la vergüenza. La culpa, la vergüenza, los impulsos que nos han dicho que están mal. Y estos reyes gobiernan sobre nuestra tierra, nuestro ser interior, que es un pueblo sin espadas, indefenso por su inocencia. Y hambriento además. Y hambriento, sin sustento espiritual, es una imagen de devastación interna total. Claro, es la tiranía de la culpa autoimpuesta, pero que aprendimos de fuera. Y de esa devastación nos lleva a un lugar que es una paradoja, al monte de muerte, al monte de sanación, el mismo sitio. Es el mismo sitio. Me suena esa idea de que tienes que tocar fondo para poder impulsarte hacia arriba. Es exactamente eso, es el punto de quiebre. En la alquimia, para crear algo nuevo, algo viejo tiene que disolverse, ¿sabes? Sí. Para que la sanación ocurra, la vieja forma de vernos, esa guerra interna, tiene que morir. Y es justo en ese lugar de máxima crisis, en ese monte, donde aparece la revelación, las tablas y sus escrituras, dice, una nueva ley. Un nuevo mandamiento que lo cambia todo. ¡Exacto! ¿Y qué mandamiento? Amarás a tu enemigo, ese que camina en tu interior, contigo. Y por si quedó alguna duda de quién es ese enemigo, lo remata. Heredado de tus padres, heredado de un sueño en una noche que nunca te pensaron. No manches, qué verso. Es que no deja lugar a la interpretación, ¿verdad?
Para nada. El enemigo no es el diablo ni una fuerza externa, es nuestra herencia, es el eco de nuestros padres. Y al definirlo así, hace algo importantísimo. Le quita la culpa personal. Si el enemigo es heredado, entonces no es un fallo moral tuyo, es una carga. Es una carga, un peso que te pasaron. La referencia a nacer de una noche de lujuria en la que nunca te pensaron es durísima, pero clave. Sí, es muy fuerte. Sugiere un origen marcado por el instinto, por el impulso, no por la conciencia o el amor planificado. Nacimos de esa noche, de esa inconsciencia, y por lo tanto, la llevamos dentro. El acto revolucionario, dice el poema, no es maldecir ese origen, es transformarlo, lo que nos lleva al gran giro de la historia. Pero el amor reconstruyó la noche y la hizo día. Me encanta la palabra que usa, reconstruyó. A mí también. No dice destruyó la noche o venció a la oscuridad, dice que la reconstruyó. No es una batalla, es un acto de creación. Es pura alquimia emocional, y mira cómo describe el proceso. Ese fantasma que caminó a tu lado, que odias, que aborreces, tu pecado. Primero lo nombra con toda su crudeza. Sí, sin miedo. Y luego viene la acción. Ahora lo miras y lo conviertes en un ángel. Fíjate los dos pasos. El primero es mirarlo. Dejar de huir. Dejar de huir, dejar de pretender que no existe. Reconocerlo. Y el segundo es un acto consciente. Lo conviertes. La energía que alimenta ese fantasma, el odio, la vergüenza, no se elimina, se transmuta. La sombra no se expulsa, se integra. Se integra, se transforma en un aliado, en un ángel que, quizá, te cuida con la sabiduría que solo se gana en la oscuridad. Y el resultado de todo ese trabajo interior es la estrofa final, que es como respirar aire fresco después de estar bajo el agua. Sí, es una liberación. Y esa estrella que mirabas a distancia tuya, ahora te da libertad, que puedes abrazar y hacerla tuya. Es la recompensa, lo que veías como un ideal inalcanzable, la paz, la libertad, de repente está a tu alcance. Porque nunca estuvo afuera. Esa es la revelación. La libertad no era algo que tenías que ganar o encontrar en otro lado. Estaba ahí, dentro de ti. Pero estaba custodiada. Pero custodiada por ese fantasma al que le tenías tanto miedo. Al hacer las paces con el guardián, te da la llave del tesoro. Para amarrar todo esto, en las notas que nos mandaron venía una sinopsis del poema, que es como, pues, la interpretación oficial del autor. Y confirma todo, ¿eh? A ver, cuéntame. Dice, y cito, que el poema traza un viaje interior, donde las sombras heredadas revelan su verdadero rostro. Subraya que el mandamiento de amar al enemigo interior es el eje del texto. Claro. Y termina diciendo que es una invitación a reconciliar lo fragmentado y descubrir la belleza oculta detrás del odio. Es el resumen perfecto. Y me recuerda a otra frase que venía en la biografía del autor, que para mí es la tesis de todo. Los monstruos no se destruyen, se aman. Uf, esa frase. Esa es la idea que lo cambia todo. Abrazar el miedo no para que se vaya, sino para entender su mensaje, para transformarlo en un aliado. Desde esta óptica, el odio que sentimos hacia partes de nosotros mismos es solo la máscara. Es el síntoma. Es el síntoma. Detrás de ese odio hay una herida, una parte nuestra que está gritando por ser vista, por ser reconocida y amada, para poder por fin sanar y transformarse. Es un cambio de paradigma brutal. Ponerse a pensar en toda la energía que gastamos en pelearnos con nosotros mismos, en reprimir lo que no nos gusta. Es muchísima energía. En odiar nuestros defectos. ¿Qué pasaría si toda esa energía la redirigiéramos a entender, a aceptar, a reconstruir? El mensaje de Yesfran es una invitación a declarar un alto al fuego en esa guerra civil que muchos libramos a diario. Sí. La verdadera libertad no llega cuando ganas la batalla, sino cuando firmas el tratado de paz. Y ese tratado, al parecer, se firma con la tinta del amor propio. Reconciliarnos con esos fantasmas heredados es lo que nos permite al final estirar la mano y por fin abrazar nuestra estrella. Y eso nos deja con una pregunta que creo que vale la pena que se quede flotando. El poema termina con esa imagen. La estrella que veías lejana ahora la puedes hacer tuya. Esto sugiere que todo eso que percibimos como una meta externa, como la paz, la felicidad. Llámale paz, libertad, felicidad,
plenitud, en realidad podría ser una parte de nuestro propio ser, una parte que siempre ha estado ahí, pero que hemos mantenido a distancia por miedo. Claro. La pregunta entonces es, ¿qué otras estrellas personales mantenemos a una distancia segura? No porque sean inalcanzables, sino porque todavía no nos hemos atrevido a mirar a los ojos y amar al enemigo interior que las está custodiando.